ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños 18 de Yair Suaste Espadas, por el cumpleaños 74 de Luz María Aponte y en acción de gracias de Yatsiri Ucán. Iremos pidiendo por la salud de los sacerdotes Teodoro Baquedano y el padre Raúl Hugo. También por la salud de Carlos Barbosa Sánchez, Silvia Moreno Capetillo, Otilia da Silva, Joel Centurión y por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía en este día que celebramos a San Ireneo, cuyo nombre habla de la paz. Vamos a pedir por la paz del mundo. El Santo Padre Francisco nos invita a estar pidiendo por los lugares donde haya más violencia, incluyendo nuestro país. Y vamos a seguir pidiendo por esta pandemia que necesita ser controlada con nuestra colaboración, la de todos nosotros, para que pronto podamos dominar esta pandemia. Nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstrate, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que concediste al obispo San Ireneo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Los 3 hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces: ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso, y van a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto, y así cumpliré lo que le he prometido. Después el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible
que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando. ¿Y si hubiera 30? El Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran solo 20? El Señor le respondió: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. ¿Y si se encuentran solo 10? Contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla oriente de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigamos a Cristo con la radicalidad de los primeros llamados por Dios. Estimados hermanos, María y José, nuestros grandes maestros en el seguimiento radical de su Hijo Jesús. Ayer domingo el Evangelio nos presentó de manera especial que Dios es el Dios de la vida. La curación de la mujer cuya enfermedad la hacía impura y por eso tenía que estar lejos de todo, puso en Jesús su última esperanza y no quedó defraudada. Jesús le curó de dos enfermedades, la física del flujo de sangre y de la enfermedad de la soledad. Se puede decir, le devolvió una vida normal con los suyos. Pero de manera especial Jesús se presentó como el Dios de la vida en la resurrección de la niña, cuando dijo: la niña no está muerta, está dormida. Porque para Dios la muerte es como un sueño, es un paso a la vida eterna. En ese milagro, al escuchar las palabras que Jesús pronunció, Talitá cum, que significa: contigo estoy hablando, niña, levántate. Recordamos cómo el libro del Génesis nos presenta que la creación de la vida fue por medio de la palabra poderosa de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Recordando las ideas de la oración colecta de ayer domingo 13 del tiempo ordinario, debemos afirmar esta verdad sobre la vida, que es una verdad esplendorosa, pues en estos tiempos hay muchas ideas que nos quieren llevar a las tinieblas del error, al querer imponer ideas que le quitan valor a la vida. El Evangelio de hoy nos presenta las condiciones para seguir a Jesús. Jesús decide ir al otro lado del lago y una persona le pide seguirlo. Es un escriba que le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde de manera exigente y con toda claridad para que no haya duda: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. De ahí que para Jesús, cualquiera que quiera ser su discípulo tiene que saber lo que está haciendo. Debe examinar los requisitos y estimar bien antes de tomar una decisión. Por eso en otro evangelio agrega que ninguno de ustedes puede ser mi discípulo sin renunciar a todo lo que posee. Otro discípulo pide ir a enterrar a su padre. Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. En otras palabras, le pide a Jesús que se demore en cruzar el lago hasta después del entierro de su padre. Enterrar a los padres es un deber sagrado para los hijos. La respuesta de Jesús, una vez más, es muy exigente. Jesús no demora su viaje al otro lado del lago y le dice al discípulo: tú sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Jesús es más exigente que cuando en el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, Elías llamó a Eliseo y le permitió despedirse de sus parientes. Por eso, para comprender el significado y la importancia de la respuesta de Jesús,
Conviene recordar que la expresión "deja que los muertos entierren a sus muertos" era un proverbio popular utilizado por la gente para indicar que no es necesario gastar energías en cosas que no tienen futuro y que nada tiene que ver con la vida. Sin embargo, hay que destacar que este proverbio no debe tomarse literalmente. En nuestro caso, mediante el refrán, Jesús subraya las exigencias radicales de la nueva vida a la que llama y que exige abandonar todo para seguirlo a Él. Para los primeros cristianos, seguir a Jesús significaba tres cosas muy importantes unidas entre sí. Primero, imitar el ejemplo del Maestro. Jesús fue el modelo a imitar y recrear en la vida del discípulo. La convivencia diaria permitía una confrontación constante con la misma vida. La única materia que enseñó Jesús en su escuela es el reino, y este reino se reconoce en la vida y práctica de Jesús. Segundo, participar en el destino del Maestro. Quien haya seguido a Jesús debe comprometerse a estar con Él en sus privaciones, incluidas las persecuciones y la cruz. El discípulo debería estar dispuesto a morir con Él. Tercero, llevar en nosotros la vida de Jesús. Después de la Pascua, la luz de la resurrección dio una nueva dimensión. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, diría San Pablo. Se trata de la dimensión mística del seguimiento y fruto de la acción del Espíritu. Los cristianos intentaron seguir en su vida el camino de Jesús, que había muerto en defensa de la vida y resucitado de entre los muertos por el poder de Dios. Nos podemos preguntar, ¿de qué manera estoy viviendo el seguimiento de Jesús? Ante la expresión de Jesús, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Cómo podemos vivir este aspecto del discipulado hoy? ¿De qué manera y con qué frecuencia le digo a Jesús que espere mientras yo hago lo mío en este momento, en lugar de seguirlo siempre y en todas partes? Si Él nos llama radicalmente como llamó a los discípulos y nosotros decimos sí, ¿cómo es que seguimos viviendo como todos los demás todavía? En la primera lectura encontramos a un elegido de Dios en el que se puede decir anunció con la vivencia de su respuesta a Dios lo que el Evangelio de hoy nos ha presentado. Pues Abraham obedeció a Dios cuando Él dijo que deje su casa, su patria, y obedeció dejando sus muchas riquezas y comodidades a un lado para seguir radicalmente ese llamado que Dios le había hecho. Y se puede decir que Abraham no solo es nuestro padre en la fe, sino que nos enseña a vivir profundamente la vocación a partir de la conciencia de que hemos sido llamados para participar en el plan de salvación, que es de lo que se trata la religión. Se trata de salvar, de participar en el plan de salvación. Por eso vemos en este pasaje a Abraham intercediendo ante esas ciudades pecadoras como Sodoma y Gomorra. Ante la decisión de Dios de destruir esas ciudades pecadoras en exceso, escuchamos hoy la entrañable oración de Abraham intercediendo por estas poblaciones donde vivía su sobrino Lot y que han pasado a la historia como símbolo del mal y la corrupción. Dios trata a Abraham como un amigo. Le comunica sus propósitos, y Abraham, acordándose de la promesa de que en él y su descendencia todos los pueblos hallarán la bendición de Dios, asume su papel y pide a Dios que en atención a los justos que pueda haber en esas ciudades, les ahorre el castigo preparado. Se siente responsable también de los pueblos que no son estrictamente el suyo. El diálogo es un regateo delicioso.
Abraham está convencido de la justicia de Dios y a la vez de su misericordia. Pero no se atreve a bajar del número de los 10 justos. Y como no se encuentran tantos en Sodoma, cae el juicio de Dios sobre esta ciudad. El Salmo subraya la actitud comprensiva de Dios, que va aceptando todas las rebajas que le pide a Abraham por lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es la salvación y no la condenación de los hombres. El Salmo dice: el Señor es comprensivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. En el Nuevo Testamento vemos cómo sí se llegó al extremo de la misericordia de Dios, pues un solo justo, Jesús, se entregó por todos para salvar a la humanidad entera. Abraham ya había dado muestras de generosidad para con su sobrino Lot, dejándolo elegir el primero los pastos para sus rebaños. Ahora pide a Dios su salvación. Es una figura magnífica la suya, intercediendo por los demás, como la de Moisés defendiendo a su pueblo y orando por él ante Dios con los brazos alzados al cielo. Pero Cristo Jesús en la cruz es un ejemplo todavía más admirable. Él no ofrece solo su oración, sino su vida misma para salvar a la humanidad. Nos preguntamos, ¿sabemos interceder ante Dios por los demás, por esta humanidad en la que vivimos, por los jóvenes que tal vez criticamos, por la comunidad eclesial, por los pecadores y los alejados? En este mundo hay mucha corrupción, pero también hay muchas personas buenas entre los mayores y entre los jóvenes. ¿Tenemos el corazón solidario o solo nos acordamos de rezar por nosotros mismos? ¿Sabemos apreciar también lo bueno que existe o solo nos dedicamos a juzgar y condenar? Abraham es un buen modelo de corazón comprensivo y nos invita a hacer todo lo posible para participar en la evangelización y acompañar a las personas en la búsqueda del sentido para sus vidas. En la celebración eucarística, además de interceder por todo el mundo cuando hacemos la oración universal, celebramos el memorial de la entrega de Cristo en la cruz. O sea, nos ponemos en la presencia de Dios Padre, lo mejor que la humanidad ha sabido nunca ofrecerle, el sacrificio pascual de Jesús, cuando el sacerdote, después de la consagración del pan y el vino, dice en una de las plegarias eucarísticas: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Nuestra oración es eficaz a los ojos de Dios porque está apoyada en la de Jesús. Pidamos a la Sagrada Familia de Nazaret que intercedan por todos los bautizados para que respondamos a nuestra vocación de discípulos con la generosidad y entrega de los primeros llamados. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en la festividad de San Ireneo, y que nos obtenga amar la verdad, para que conservemos íntegra la fe de la Iglesia y afiancemos su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que ante todo lo que concierne a su pasión, es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Miguel Iván, Alma Flora, Héctor Antonio, Julia María, Ena Rosa Echeverría, Miguel Rosa Heredia, Elsa Leni Campos, Elsa Cervantes, María Primerosa, Carmen Cervantes, Elsa Espada Cervantes, Leandro Espada Cervantes, Carmen Castillo, Maximiliano Cervantes. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, diricámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Por estos sagrados misterios te rogamos, Señor, que en tu bondad nos hagas crecer en la fe, por la que gloriosamente murió San Ireneo, y que esa misma fe nos justifique también a nosotros, que con sinceridad la profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Papa en su mensaje ayer domingo en el Ángelus desde San Pedro en Roma, pidió que se haga mucha oración por él, especialmente en esta fiesta de mañana de San Pedro y San Pablo. Pidió que en esta fiesta, que es
la fiesta del primer Papa, y el Papa Francisco es sucesor de Pedro. Pidió que se haga mucha oración por él, dice, sé que siempre lo hacen, pero el Papa lo necesita más ahora. Por eso, mañana de manera especial nos acordemos de él y ofrezcamos nuestras oraciones, nuestro rosario, la visita al Santísimo, algún sacrificio para que Dios fortalezca e ilumine a nuestro Papa Francisco. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo, nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos Demos gracias a Dios.